Amigas, amigos, buenas tardes. Un gusto que nos estamos reuniendo nuevamente en esta nuestra jornada final de nuestro seminario del Grupo In Situ de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Han sido jornadas muy estimulantes que nos han permitido presentar reflexiones, preocupaciones, enfoques que nuestros investigadores, jóvenes investigadores, han venido llevando a cabo los últimos 2 años, ¿no? Y cerramos el día de hoy con dos interesantísimas exposiciones relacionadas, una con el tema de la segregación residencial en el caso de la distritalización del barrio de Surquillo Este, y el otro a partir de los problemas generados por los reasentamientos de la nueva ciudad de Belén en Iquitos, ¿no? Bien, entonces, por eso es que la mesa de hoy la hemos llamado Habitar y Diferencias, ¿no? Bueno, entramos entonces de frente a nuestra primera mesa, ¿no? Donde tenemos como expositor, ¿no? Al joven historiador y miembro del grupo In Situ, Jonathan Vega, ¿no? Eh, quien va a hacer la presentación sobre su investigación titulada Segregación residencial en la ciudad de Lima, la distritalización del barrio Surquillo Este del distrito de Miraflores en 1949. Posteriormente vamos a dar el uso de la palabra al profesor Jesús Cosamalón como comentarista y yo me sumaré como comentarista en esta oportunidad, ¿ya? Bien, pero las presentaciones de Jesús las haré más adelante. Así que más bien invito a Jonathan a iniciar su exposición. Lo estamos escuchando. Adelante, Jonathan. Ya, chévere. Gracias, Pablo. Buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, agradezco mucho a Jesús y a Pablo por sus tiempos para leerme y aceptar ser comentaristas en la presentación. También agradezco a los organizadores del evento, a Pablo, nuevamente a Manuel y a Jeremy por promover la difusión de las investigaciones que hemos estado realizando en In Situ durante los últimos años. Quiero empezar la presentación situando mi tema en el debate sobre la segregación residencial. Por un lado, hay quienes postulan que la segregación residencial se produce naturalmente, mientras que otros señalan que más bien es un proceso estructuralmente determinado, ¿no? En este debate priman las investigaciones de corte cuantitativo y a escala metropolitana. Para el caso de Lima, claros ejemplos de ello son los estudios de Fernández de Córdoba, Mochela y Fernández Maldonado, de Pereira y de Fernández de Córdoba también en el 2012. Por lo mismo, sus afirmaciones no siempre se acompañan con evidencia empírica, ¿no? Y los sesgos de estas mediciones no permiten mirar las particularidades de las zonas y barrios de la ciudad, como tampoco comprender el proceso histórico y las dinámicas culturales de la segregación. Y en América Latina la tendencia ha sido la misma, ¿no? Predominio de variables y mediciones cuantitativas a gran escala, con ausencia de trabajos que analizan la segregación desde metodologías cualitativas que se concentren en el habitar y su dimensión práctica. Retomando también la crítica de Gonzalo Rodríguez sobre la ausencia de una definición teórica precisa sobre qué es la segregación residencial, se ha impedido distinguirla, ¿no? Reduciéndola solamente a una categoría espacial descriptiva, donde cualquier grupo desigualmente distribuido en el espacio es un grupo segregado, sin comprender quiénes son los que segregan y cómo lo hacen, ¿no? Un asunto más para acotar aquí de vacío investigativo es el poco número de estudios sobre la presencia de los barrios populares ubicados en la zona central antigua de Lima, ¿no? Salvo algunos pocos y recientes trabajos que estudian Barrios Altos y el centro de Lima, en la actualidad no se cuenta con mucho más, ¿no? Por ello, autores como Pablo Vega Centeno o Aldo Panfichi han señalado esta necesidad de
de mirar a los barrios populares tuburizados del centro o los ubicados en la zona central antigua de Lima. ¿A qué me refiero con la zona central antigua de Lima? Básicamente a la Lima de, bueno, 1935, a la Lima antes de las grandes oleadas migratorias, ¿no? Acá podemos apreciar dónde se ubica Surquillo, Surquillo Este, y las otras urbanizaciones que se iban llevando a cabo, ¿no? En ese sentido, el objetivo principal de la investigación es comprender el proceso histórico, las relaciones de poder y las variables simbólicas de la segregación residencial en esta zona central antigua de Lima, a partir del caso de la distritalización del barrio de Surquillo Este en 1949. El argumento principal que sostengo es que la distritalización de este barrio se presentó ante la sociedad de la época como una medida democratizadora que atendía a los reclamos justos de los vecinos y vecinas que acusaban una desatención sistemática por parte de la Municipalidad de Miraflores, a la cual pertenecían. Sin embargo, se demuestra que, antes que ello, la distritalización del barrio y la modificación de sus límites posteriores buscó aplacar los miedos y satisfacer los deseos de los sectores dominantes residentes en Miraflores. Y con la conversión final del barrio de Surquillo Este en el distrito de Surquillo, se terminó de segregar un territorio precario y estigmatizado, acumulando allí grandes desventajas materiales y simbólicas que ayudan a comprender en gran parte su crecimiento desigual y desprestigio actual. Y para demostrar esto, el tema se va a desarrollar en tres partes. Primero, se reconstruye su proceso de urbanización, evidenciando que el barrio en mención se constituye como un espacio precario estigmatizado del distrito aristocrático de la época, Miraflores, desde las primeras décadas del siglo XX, tanto en términos materiales como simbólicos. Segundo, se reconstruye su proceso de distritalización, evidenciando que los surquillanos son sujetos activos que tejieron alianzas con grupos de poder del país desde finales de la década del 20, ¿no?, para lograr esta distritalización. Y tercero, se demuestra también la importancia de la estigmatización, las relaciones de poder y la diferenciación social para la segregación residencial, ya que tras la primera ley de creación del distrito de Surquillo, los miraflorinos que quedan atrapados allí temen perder su estatus, por lo que, liderados por la Municipalidad de Miraflores, buscan diferenciarse de aquel nuevo distrito, bregando para ser devueltos nuevamente, modificándose así los límites iniciales de Surquillo, con una segunda ley promulgada solamente 2 meses después de la primera. Bien. La idea principal que se busca sostener aquí es que durante la primera mitad del siglo XX, el barrio Surquillo Este del distrito de Miraflores se constituye como un espacio antihigiénico, precario y marginal, asociado con la calidad de gente que la habitaba y sus valores. Esta idea la demuestro con base en 3 asuntos. Primero, como mencionaba, con el proceso de urbanización del barrio Surquillo Este, ¿no?, que da cuenta de un desarrollo urbano desigual entre él y Surquillo Oeste, que está próximo a la zona central de Miraflores, ¿no? Como se puede apreciar en el mapa, no sé si se ve mi cursor, pero la zona que está para la derecha es Surquillo Este, y la zona que está para la izquierda, pegado al mar, es lo que se conoció como Surquillo Oeste, que es una zona contigua a la zona antigua de Miraflores. Entonces, si bien Surquillo nominalmente era uno, física y simbólicamente en el transcurso de las décadas siguientes, a partir de 1920, se llega a constituir 2, ¿no?, divididos justamente por la línea del tranvía y del ferrocarril, ¿no?, que actualmente es la vía expresa, ¿no? Entonces, Surquillo Oeste sí cumple a cabalidad con la dotación de servicios básicos e infraestructura, y Surquillo Este inicialmente sí. Justamente estas dos primeras calles
sí cuentan con servicios básicos, pero a partir de 1921 en adelante ya no. Se comienza a urbanizar deficientemente, ¿no? Y el principal responsable de esta situación fue Tomás Marzano, descendiente de italianos, que se ubicaba en aquel entonces entre las 10 personas más ricas del país. Y la actitud de Marzano para urbanizar esta zona de Surquillo Este coincide con la ley, con la promulgación de la ley 4126, promulgada en 1920, que decreta que el Estado asume las responsabilidades de los urbanizadores en 32 países, en 32 ciudades del país, entre los que se cuentan Miraflores. En los hechos, las obras de saneamiento que asume el Estado se concentran en Miraflores y en Surquillo Oeste, pero no en Surquillo Este. Es así que Surquillo Este se urbanizó correctamente hasta antes de ese decreto, pero después, o sea, en 1921 ya no. Se comenzó a vender al caballazo, se comenzó a vender lotes a por montones, a costa de reafirmar la precariedad de la zona y los valores negativos asociados con el lugar, ¿no? Como se puede ver en esta figura, acá está la red de agua y desagüe, y como ven, está bien por todo Surquillo Oeste y Miraflores, más no en Surquillo Este, ¿no? Y de la misma forma, esta es la red de alumbrado público y pavimentación para el año 1939, y como ven, igual, ¿no? Solamente esta parte de acá, de Surquillo Este, está bien colocado, más no en los lugares aledaños, a diferencia de Surquillo Oeste y Miraflores. Y bueno, este proceso de urbanización se va a desarrollar con la anuencia de la Municipalidad de Miraflores, que da carta libre con su silencio a Tomás Marzano, ¿no? Y esto se demuestra con los planos y mapas de la época que evidencian esta situación desigual, ¿no?, en la distribución de los servicios básicos. Segundo, demuestro esta idea central que propuse con base también en los informes que publica la Municipalidad de Miraflores, tanto en 1925 como en 1940. Y esto da cuenta de una desatención sistemática del Estado hacia Surquillo Este, puesto que se evidencia que la grave crisis sanitaria y de infraestructura que sufría el barrio se mantuvo entre estos años, ¿no? O sea, fue la misma en 1925 que en 1940, ¿no? Y tercero, por la construcción de representaciones sociales negativas desde los espacios de poder, ¿no?, el Estado y la prensa. Y sobre el primero se pueden citar los informes de la municipalidad que hice mención, donde se suele emplear el adjetivo menesterosa, ¿no?, y no solo para referirse a las condiciones materiales, como la infraestructura, las viviendas o el espacio urbano en su conjunto, sino también se refiere a la pobreza y a la calidad de gente que habita el lugar, ¿no? Y sobre el segundo, sobre la prensa, se pueden citar las descripciones detalladas que aparecen en diarios de la época, como La Crónica, La Prensa y El Comercio, que van a describir con mucho detalle la precariedad de Surquillo, ¿no?, que además acompañan con fotos como estas, que ayudan a enfatizar lo que dicen, ¿no?, calificando a Surquillo Este como un foco infeccioso, un barrio abandonado, antihigiénico, pero también al mismo tiempo califica a quienes habitan el lugar, señalándolos como gente menesterosa, gente ignorante, de baja cultura, sin presente digno y feliz, mencionan, ¿no?, que nunca va a poder progresar. Bueno, este segundo capítulo es sobre la distritalización de Surquillo. La idea que busco sostener aquí es que las y los surquillanos son sujetos activos que tejen alianzas con grupos de poder del país
desde fines de la década del 20 para conseguir la distritalización de su barrio, ¿no? Y esta idea la busco demostrar con base en dos asuntos. Primero, en la relación que establecen los surquillanos y Pedro Beltrán, y aquella se evidencia en las notas que se presentan en el diario de Pedro Beltrán, La Prensa, que funciona como el portavoz y resuena las denuncias de los surquillanos, ¿no? Con ello, Beltrán buscaba capitalizar réditos políticos para las futuras elecciones, y la gran cantidad de notas publicadas en el diario a favor de la causa surquillana demuestra esta relación estrecha entre ambos, ¿no? Así como el empecinamiento de Beltrán para conseguir el respaldo de los sectores populares, que además va a crear bases partidarias en estos barrios, ¿no? No solamente en Surquillo, sino también, por ejemplo, en lo que será Breña, ¿no? Y a pesar de los ánimos de Beltrán para capitalizar la distritalización de Surquillo, cuando ya se logra, como su triunfo político, señalando que fue su partido, Alianza Nacional, quien auspicia la causa y media ante la Junta Militar de Orría, los surquillanos nunca cruzaron los brazos, ¿no? Desde siempre buscaron revertir su situación de desventaja a través de los nexos que podían tejer con los sectores de poder. En los años 30, por ejemplo, señalan que estuvieron a punto de lograr su distritalización en coordinación con el presidente Sánchez Cerro, pero no se consiguió, puesto que lo asesinaron. Y aquello hace suponer que aún sin la aparición de Beltrán hubiesen logrado su cometido. Daba igual si llegaba tal o cual persona, partido o grupo de poder, de todos modos habrían persistido para tejer nexos entre ellos que ocupaban una situación y una posición desfavorable en Lima y la sociedad, y quienes ocupaban cargos importantes en la política nacional o grupos del poder del país, ¿no? Aprovechando determinadas coyunturas y contextos para sacar ventaja y cumplir sus objetivos. Y segundo, en la relación que se teje entre los surquillanos y el presidente Manuel Orría, ¿no? Y esto se da cuenta a partir de las gestiones diligentes que Orría tiene a favor de ellos, ¿no? Orría y los surquillanos llegan a reunirse en Palacio de Gobierno, y los surquillanos piden que se les atienda con tema de saneamiento en algunas calles, ¿no? Y así se logra hacer. Y se consolida esta alianza cuando se consigue la distritalización de Surquillo, ¿no? Y a posterior hay un agradecimiento público y masivo de los surquillanos hacia Orría, ¿no? En la foto que se ve acá se puede apreciar cientos, miles de surquillanos y breñenses agradeciendo públicamente a la Junta Militar de Gobierno, y por acá también se ve Alianza Nacional, ¿no? Por las gestiones realizadas, ¿no? Y por la distritalización de sus barrios. Entonces, el caso de Surquillo demuestra que aquellas alianzas se suceden no solo en favor de las barriadas ubicadas en la mal llamada periferia de la ciudad, sino también a favor de barrios pobres y marginados de la zona central antigua de Lima, ¿no? Como Surquillo Este, Breña, Chacra Colorada y Ascona, ¿no? Entonces, si bien el ejemplo paradigmático del paternalismo, clientelismo de Orría para con los sectores populares se ha expuesto a partir de la creación del distrito de San Martín de Porres, casos como el de Surquillo pueden sumar a comprender mejor la importancia de estas relaciones para el proceso de urbanización de Lima antes de las grandes oleadas migratorias del 50. Bien, en este acápite, la idea principal que intento sostener es que la estigmatización, la diferenciación social y las relaciones de poder son variables simbólicas determinantes para la segregación residencial del recién creado distrito de Surquillo en 1949. Pues bien, después de la creación del distrito de Surquillo, el 15 de julio del 49, las reacciones fueron diversas, ¿no? Por una parte, gran cantidad de surquillanos celebraron su autonomía,
un pequeño grupo de surquillanos creía que podría haber sido mejor conducido su destino por la Municipalidad de Miraflores. Las autoridades miraflorinas auguraban malos tiempos para la comuna surquillana y, en desacuerdo con la medida, renunciaban a sus cargos y publicaban comunicados, ¿no? Un pequeño sector de miraflorinos e intelectuales miraflorinos saludaban la medida y con notas publicadas en la prensa justificaban la creación de Surquillo. Y finalmente había un gran sector en ese momento, ex miraflorinos, que ya, digamos, en ese momento ya eran surquillanos, que cuestionaba la medida y gestionó su vuelta a la jurisdicción de Miraflores, ¿no? Entonces esta idea principal la intento demostrar con base en 3 asuntos. El primero se refiere a la protesta del Consejo de Miraflores frente a la distritalización de Surquillo, que se debe en gran parte a la estigmatización de este barrio, ¿no? El Consejo de Miraflores, con su argumentación en las notas publicadas en la prensa, remarcaba y dejaba en claro las diferencias urbanísticas, culturales y simbólicas entre Surquillo y Miraflores a través de discursos de desprestigio, ¿no? Por ejemplo, argumentaba que ellos perdían territorio para su futura expansión, así como establecimientos esenciales para la vida de su población, y de tal manera Surquillo, señalan ellos, nombres sin significación alguna, se apropia de estos espacios indispensables para el desarrollo de los miraflorinos, ¿no? Entonces, en las mentes de los miembros del Consejo parecía no existir la posibilidad de que Surquillo cuente con establecimientos esenciales, ¿no? Por lo que parecía estar destinado a perecer sin ellos, sin infraestructura básica, sin edificios para su gobierno y sin mucho presupuesto, ¿no? Segundo, el numeroso grupo de ex vecinos miraflorinos que buscaron volver a formar parte de Miraflores para diferenciarse de todos los problemas y estigmas que estaban asociados a Surquillo, ¿no? Y aquellos ex vecinos fueron apoyados por el Consejo de Miraflores, bregaron a toda costa para volver a formar parte del distrito de Miraflores, firmando petitorios que eran desperdigados por el Consejo Municipal en distintos espacios del distrito, para que barrios como San Antonio, La Palma y Miraflores no formen parte de Surquillo y regresen a Miraflores, ¿no? Estos vecinos no podían permitirse permanecer en un distrito cuyo paisaje urbano, problemas y estigmas distaban mucho de lo que significaba formar parte en ese momento de Miraflores, ¿no? La casa de la clase más acomodada de Lima, la así calificada ciudad moderna y modelo del Perú. Y tercero, por la modificación del territorio otorgado al recién creado distrito de Surquillo, ¿no? Como se puede observar en la figura, la zona de color azul es el distrito de Surquillo creado el 15 de julio del 49. Pero 2 meses después, por las presiones del Consejo de Miraflores y de los vecinos miraflorinos que deseaban salirse de Surquillo, se va a modificar, ¿no? De esa manera, 2 meses después, Surquillo termina siendo solamente la parte amarilla, que está señalada acá, y todo lo que está señalado de rojo vuelve a formar parte de Miraflores. Siempre a mí me parecía muy curioso cómo es que era la fisonomía de Surquillo, ¿no? Porque como vemos acá, hay algunas manzanas que están dentro de Surquillo y hay otras que no, ¿no? Es súper irregular, especialmente esta parte de acá, ¿no? Y con ello se da cuenta de cómo el poder político que tenía en ese momento el Consejo de Miraflores era tan fuerte como para doblegar esta decisión que había tomado Heredia de distritalizar determinado territorio de Surquillo, ¿no? Entonces, gran parte de las urbanizaciones llamadas modernas regresaron a Miraflores.
Bueno, para concluir, la estigmatización de Surquillo se sostiene sobre una base material y simbólica construidas durante la primera mitad del siglo XX, que se basa en las asociaciones entre higiene, pobreza y hábitat y cultura, y que guarda relación con los rezagos del discurso higienista y del discurso moderno de la ciudad. Surquillo en aquel momento era el foco infeccioso y antigénico que se buscaba erradicar a toda costa, ¿no? Segundo, el caso de Surquillo evidencia una situación explícita de segregación residencial que se reproduce con la participación de los grupos de poder desde antaño, ¿no? Es decir, no sucede con un evento en particular, sino que se construye históricamente en el transcurso de las décadas a partir de su constitución, ¿no? Con la promoción tanto de agentes públicos como privados, quienes van a restringir, condicionar y limitar las oportunidades de los grupos, mayoritariamente pobres, asentados en Surquillo, a través de distintas acciones y discursos. El evento trascendente que marca el destino del distrito de Surquillo es la modificación de sus límites, que se asolapa bajo una bandera democratizadora, ¿no? Que señala que se cumplen los deseos de un sector popular, ¿no? Que ahora es autónomo y puede gestionar su territorio, ¿no? Pero más bien esto solo buscaba proteger a los sectores dominantes del desprestigio en el que caerían pues, al formar parte de Surquillo, ¿no? Y todos los problemas que cargaba además Surquillo. Y los sectores acomodados que habitaban las urbanizaciones modernas temían por eso quedar atrapadas allí, ¿no? Pues reconocían esta gran carga negativa que tenía Surquillo, por lo que buscaron gestionar pronto su vuelta para Miraflores y diferenciarse de la gente y aquel barrio populoso, estigmatizado y precario de Surquillo. Y finalmente, el caso de Surquillo demuestra que la creación de los distritos no necesariamente obedece a su morfología, es decir, a su relación estratégica con su medio físico, ¿no? O su posición favorable para aprovechar recursos, sino más bien a un afán diferenciador y segregador de grupos de poder y espacios de la ciudad relacionados con los significados de los lugares y los barrios y los lazos políticos que se logran tejer a escala local, metropolitana y nacional. De tal modo, esta modificación de los límites políticos de Surquillo y Miraflores para proteger a los sectores dominantes reafirma las fronteras físicas, sociales y simbólicas que ya se reconocían cuando solo era Surquillo Oeste y Surquillo Este. Y de esa forma termina acumulándose en el distrito de Surquillo grandes problemas y desventajas, terminando el distrito de Miraflores o la municipalidad de Miraflores de zafarse de un gran problema, ¿no? Excluyendo y confinando a Surquillo y a sus habitantes. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu presentación. Además, celoso cumplidor de los tiempos, eso se agradece. Bien, pasamos ahora a los comentarios y bueno, tenemos el gusto de tener ahora la participación del profesor Jesús Cosamalón, que es docente principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica, doctor en Historia por el Colegio de México, y es un gran especialista en historia social de la ciudad de Lima, sobre la cual tiene numerosas investigaciones de trabajos, es más, además de varias épocas. Podemos decir que es uno de nuestros más prolíficos investigadores en historia, así que para nosotros es un enorme placer tenerlo de comentarista hoy día. Adelante, Jesús. Gracias, Pablo, Jonathan, gracias por invitarme a comentar esta ponencia. Yo creo que en principio hay algo que de la historia se agradece, ¿no? Que es la intención de meterse a un terreno que no es muy transitado por los historiadores, no ha sido muy transitado en realidad. Es un terreno mucho más trabajado por arquitectos, urbanistas, sociólogos y antropólogos. Trabajo de historia hay pocos en realidad.
Y creo que lo importante de que se desarrolle el trabajo de historia es que me parece que la perspectiva que Jonathan intenta, que es mirar las transformaciones a lo largo del tiempo y no dar por sentado, digamos, que algo fue el producto de un proceso natural, sino que hay fuerzas y tensiones políticas que están detrás, es muy importante, ¿no? Y documentarlo, porque creo que la tarea de un historiador es documentarlo, ¿no? Encontrar las fuentes que certifican o ratifican la opinión que tiene el historiador que está desarrollando. Y creo que la tesis está bastante bien fundamentada, bueno, el artículo, ¿no? Y la tesis que presentó en Ecuador está muy bien fundamentada, ¿no? Yo quiero destacar algunas cosas y, bueno, por supuesto, sugerir algunos matices que me parecen importantes para enriquecer el trabajo, ¿no? Que ya de por sí es valioso, ¿no? Creo que acierta Jonathan cuando hablas de este proceso de distritalización y cómo es que este no es inmune a presiones locales y nacionales, diría yo. O sea, no es un proceso que se imponga por la propia conformación de la ciudad o la morfología, como dices tú, sino que está sometido a tensiones que tienen que ver con grupos sociales y con intereses políticos también del gobierno, ¿no? O de la autoridad local o gobierno central, ¿no? Que en el caso que estás viendo creo que mucho más del gobierno central, ¿no? De los poderes municipales. Me hace acordar mucho el caso de Los Olivos, ¿no? Que como es conocido, que era parte de San Martín de Porres y que durante mucho tiempo la población de Los Olivos, que era la parte, digamos, con mayor calidad de vida, digamos, en términos de equipamiento, presionó y hasta que finalmente se creó el distrito de Los Olivos, ¿no? Y quedó San Martín de Porres como la zona más pobre y Los Olivos como la zona más acomodada del distrito. Es muy parecido, ¿no? Ahí, por ejemplo, también hay otro caso que debería estudiarse, ¿no? Que creo que los que más o menos éramos contemporáneos sabemos lo que pasó, pero así, por las noticias y por las cosas que veíamos, pero por supuesto que se necesita un estudio mucho más profundo para entender todo lo que estuvo detrás, ¿no? Esa es una. Así que creo que es un tema importante, ¿no? De la creación de distritos y ver qué está detrás, ¿no? ¿Qué está detrás de todo esto, ¿no? El otro punto que me parece muy importante que se plantea es, y ahí creo que hay mucho más para estudiar, ¿no? Toda esta negociación en realidad entre el Estado, Leguía, y los dueños de grandes propiedades como Marzano, que tiene la facilidad de lotizar un terreno y no importa si lo dota de servicios públicos o no, el Estado además asume, ¿no? Asume el costo de dotarlo. Y creo que la relación de Leguía con los grandes propietarios es un tema que debe ser estudiado mucho más a profundidad porque hay un vínculo ahí muy fuerte, ¿no? Con los Larcos, por ejemplo, ¿no? Que también tienen tierras con muchos miembros de la élite limeña que políticamente podrían estar opuestos a Leguía, no son necesariamente leguistas, pero que se beneficiaron de las políticas económicas de Leguía, sobre todo de la expansión urbana. Todos los avisos del principio del siglo XX hablan de urbanizaciones por todas partes, ¿no? Que se están creando, ¿no? Que hay un boom, ¿no? Además con la importación de cemento de la Foundation Company, además se va a crear después una compañía local de cemento. O sea, ahí hay todo un amarre bastante claro entre dueños de propiedades agrarias, bancos y industriales, ¿no? Sobre todo industriales que están asociados con la construcción, ¿no? Que están amarrados, ¿no? Y que se permite todo esto. Y eso creo que lo muestra con la manera en que se lotiza la hacienda Marzano, ¿no? Que es casi una estafa, poniendo así las cosas, casi una estafa. Yo creo que hay algunos detalles que podrían ayudar a mejorar el asunto. El primero que se me viene a la mente es que creo que se necesita una mejor definición de Miraflores, ¿okay? Un mejor trabajo acerca de Miraflores, porque me parece que se asume demasiado pronto, quizá por la ponencia, ¿no es cierto? Quizá por el tiempo, lo aristocrático. Creo que es un distrito mucho más de clase media que aristocrático. De aristocrático me parece San Isidro. Miraflores tiene hasta ahora bolsones de población, vamos, diría popular. Y siempre los tuvo, ¿no? O sea, solamente mirando los alrededores no tanto al centro de Miraflores, sino hacia los extremos del distrito vas a encontrar que hay casas más pequeñas. O sea, probablemente eran casas, quién sabe, de trabajadores, de hacienda, ¿no es cierto? Que ahí estaban, en fin, eso no lo conozco mucho, pero lo que me queda claro es que es un distrito que es más matizado que San Isidro. San Isidro sí me parece mucho más aristocrático, ¿no? Entonces, creo que para entender bien de dónde viene la oposición y por qué se desarrolla como tú la planteas, creo que es necesario
darle un poquito de tiempo a Miraflores mismo, ¿qué es, no? Porque creo que el punto clave de Miraflores es crearse una identidad de un distrito moderno. Moderno, pero clase mediero, digamos, clase mediero moderno, ¿no? Burgués, burgués clase mediero, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque incluso edificios, ¿no? Edificios de departamentos, ¿no? Que no corresponden a las casonas aristocráticas que están en San Isidro, ¿no es cierto? O en otras partes de Lima, ¿no? Y creo que ahí está la clave de lo que tú estás trabajando, que sería incluso una forma de hacer más sólida tu hipótesis, ¿no es cierto? Es una lucha por quiénes son los que pueden construir la modernidad y quiénes tienen derecho a vivirla. Entonces hay una parte de la población, ¿no es cierto?, de lo que fue Miraflores, que se va a convertir en Surquillo, que se les niega el derecho a ser modernos, digamos, ¿no? Y entonces no se les permite compartir el espacio de la modernidad y se les segrega. Detrás de eso, por supuesto, están las lecturas que tú señalas de discriminación, etcétera, que ahí creo que podría mejorarse, no sé si lo has hecho ya en la tesis, quizás, de repente ya está hecho, con los censos, ¿no? Con los censos de 1908, 1921, 1930, ¿no? Que tienen incluso nivel de educación, entonces podrías ver hasta qué punto, quiénes son los que habitan en Surquillo, ¿no? En realidad, ¿no? Porque ahí hay un problema que es usual en los historiadores, ¿no? Uno lee la descripción de lo que se dice de ellos en los periódicos, y claro, la descripción está hecha en función también de generar un impacto político, ¿no? Me parece que no es casual que las protestas ocurran, y creo que ahí nomás al día siguiente Odría decreta la creación de Surquillo. O sea, eso me huele a mí a algo que estaba organizado claramente, ¿no? O sea, que ya tenían el decreto esperando de que la gente proteste, ¿no? Ahora, y eso no es raro con el proyecto de Odría, porque, bueno, Odría no únicamente, Beltrán, más bien. No sé si conoce la tesis y el libro ahora de Abraham Abad, que trabaja Ciudad de Dios, donde se puede ver el papel activo de Beltrán y gente vinculada a Beltrán en la invasión y en la organización de Ciudad de Dios, ¿no? De hecho, el principal dirigente era alguien que trabajaba en la prensa, ¿no? Y es uno de los que movió todo. Entonces, no me parecería raro que detrás de todo esto está una movilización política organizada desde arriba, pero eso no significa de que todo venga desde arriba, que coincide con lo que la gente de abajo también quiere. O sea, vamos, no únicamente desde abajo, sino desde arriba, porque eh, me parece bastante revelador que Odría es muy rápido para resolver el problema, ¿no? Muy rápido, ¿no? No hay que insistir mucho, ¿no? A la primera protesta ya se crea, ¿no? Y después, claro, lo cambia. Entonces da la impresión de que tiene que ver con eso. Y creo que detrás está Beltrán. Y es interesante porque Beltrán, ¿cuál es el interés de Beltrán? Abac lo dice y quizá también está más temprano. Beltrán es un liberal, correcto, y quizá por eso a veces lo miramos como con los ojos de liberales contemporáneos, pero es un liberal que está a favor de crear un mercado nacional. Es un liberal que cree en el mercado y su capacidad de integración y está a favor de la propiedad privada, y de hecho él va a impulsar el tema de las mutuales, ¿no? Y lo que necesita con las mutuales es que la gente acceda a propiedad para venderle créditos, o sea, para venderle los préstamos, ¿no? Para que puedan construir casas, ¿no? O sea, él cree en el pequeño propietario, ¿no? En la idea digamos, del habitante que puede ser propietario, ¿no? Entonces, creo que detrás de eso está la idea también vamos, incentivar, digamos, de impulsar la creación de viviendas populares. O sea, Beltrán no está pensando en darle crédito solamente a la gente de clase media alta para que compre las viviendas, sino está pensando mucho en darle crédito a sectores populares. Las mutuales van a hacer eso, ¿no? Mutuales para viviendas digamos, de sectores populares, ¿no? Por debajo de clase media, más o menos. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Eh, otra cosa que me parece interesante que se pueda ampliar un poquito es estos juegos que aciertas completamente de los nombres, ¿no? Mejor le ponemos San Antonio y no Surquillo, ¿no? Y eso se puede amplificar si se mira con qué nombre se fundan las organizaciones. Es como ahora, ¿no? Que uno ve los edificios que se venden o los departamentos que se venden en los edificios, y ninguno de los proyectos, digamos, inmobiliarios que uno puede ver, ninguno tiene nombre en quechua, por ejemplo. Todos tienen nombres inspirados digamos, en la cultura norteamericana, ¿no es cierto? O en flores, ¿no? El Prado, no sé, la Rosa, qué sé yo, pero nadie habla de, no sé, vamos, edificio, no, el Tahuantinsuyo, no existe, ¿no? Okay, entonces creo que los nombres también reflejan mucho los ideales, ¿no? Qué cosa es lo que está detrás. Y claro, Surquillo está asociado, quizás no solamente a un distrito, donde había trabajadores, sino también a una hacienda, ¿no?
quizá, ¿no? Y de repente por esa razón creo que hay que explorar un poco más, ¿no? Así que yo creo que las dos cosas que me parece que hay que repensar para centrar mi comentario es uno, Miraflores. O sea, yo creo que ahí hay que darle una mejor mirada a qué es Miraflores. Y los censos hay. El de 1908 creo que es el que probablemente te puede ayudar más, ¿no? Porque tiene etnicidad, o sea, también puedes ver eso, ¿no? O sea, realmente quiénes lo habitan, ¿no? Porque me parece, vamos, bastante revelador que los periódicos le den una importancia y le publiciten de todo esto. Me suena mucho, como seguramente Jonathan lo recordarás, a la época borbónica, ¿no? En el sentido de que los viajeros y los que llegan a Lima dicen es un desastre, ¿no es cierto? Acá no se respeta la ley, claro, porque todos están esperando de que se haga una reforma y la mejor manera de hacer una reforma es mostrar una imagen totalmente caótica, ¿no? Ahora, insisto, eso no significa que lo que tú estás señalando, que hay una intención desde abajo de crearse un distrito y apoyarse, separarse para lograr cosas mejores, exista. Por supuesto que existe. Solo estoy diciendo de que arriba también hay una situación favorable a que esas protestas sean aceptadas y además creo que se movilizan. Creo que habría que ver si esa movilización también está motivada por gente como Beltrán, ¿cierto? Que está detrás de la ampliación de su propio mercado, ¿no? Que es un personaje sumamente interesante, porque es mal visto en la historia peruana, porque Beltrán, claro, es el neoliberal, ¿no es cierto? El que diseña nuevamente el retorno a los exportadores, pero me parece que es más complejo, ¿no? De lo que podríamos ver solo asumiendo el neoliberalismo como lo vemos hoy. Creo que es alguien que tenía un proyecto mucho más grande, incluso para la ciudad, y sí pensaba en una integración de sectores populares con la vivienda, ¿no? Y creo que por eso le interesa Surquillo, ¿no? Creo que le interesa construcción de viviendas populares, ¿no? Entonces necesita que el distrito se le separe, ¿no? Entonces por eso los apoya, ¿no? Y va a apoyar también la creación de San Martín o de Ciudad de Dios y quién sabe qué otros espacios más, ¿no? Que también son similares, ¿no? Pero bueno, te felicito porque creo que meterse a este tema es todo un reto, especialmente porque, como ya sabes, las fuentes son muchas, pero cuando son muchas el problema es encontrar qué es lo que sirve, ¿no? Y qué es lo que se necesita dentro de toda esa maraña, ¿no? Así que te reitero mis felicitaciones. Muchísimas gracias, Jesús, por tus estimulantes palabras. Además que todos conocemos así un poco más de la historia de la ciudad, ¿no? Y de cómo se va produciendo. Bueno, yo daré algunos comentarios complementando, tal vez justamente aprovechando que Jonathan busca hacer un puente desde su identidad y su método de aproximación como historiador hacia temas justamente urbanos, hacia el urbanismo, ¿no? Y creo, y bueno, y los estudios urbanos en general, ¿no? Yo creo que efectivamente a mí me gustó mucho, bueno, a mí siempre me encanta conocer lo que son procesos urbanos, cómo al final se va formando pedazos, ¿no? del espacio urbano, cómo se va generando. Entonces, y yo creo, y realmente para mí ha sido un aprendizaje de muchos detalles, muchos elementos, y efectivamente, como Jesús decía también, a mí me hacía acordar algo del proceso de los olivos, ¿no? Que me acuerdo tuve la oportunidad de acompañar la tesis de maestría de Serafín Osorio, que justamente era sobre ese distrito. Y me pregunto también si habrá algún trabajo parecido respecto a San Borja, ¿no? Que es otro distrito que es una mixtura entre expansión de la ciudad y otra vez, si no me equivoco, también secciona un pedazo de Surquillo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso que nos dice es que no estamos, y eso creo que es el valor del estudio de Jonathan, y es que no es un caso excepcional. Nos está hablando de una manera en que se urbaniza, se produce la ciudad, en este caso la ciudad de Lima, ¿no? Ahora, hay varias cosas que me llaman la atención, ¿no? Y justamente para animar el debate, ¿no? Eh,
En primer lugar, tal vez, bueno, debe ser por el tipo de aproximación de historiador. Eh, Tú, Jonathan, te concentras mucho en el hilo conductor sobre lo que tú llamas las lógicas de segregación, ¿no? Pero en realidad, yo te dejo la pregunta porque me gustaría en este intercambio tu opinión es, ¿por qué no utilizas en ningún momento el concepto de desigualdad? Eso me llamó profundamente la atención. En todo el texto no usas el concepto de desigualdad, que me parece que me parece que es el que está a la raíz de justamente cómo se va legitimando una cierta forma de fragmentar la gestión de la ciudad, ¿ya? Porque a mí siempre me llama la atención cómo en la ciudad de Lima hay la búsqueda de construcción de de las diferencias sustentadas en desigualdades de oportunidades que te impiden ver la ciudad como un continuo unificado, ¿no? Entonces, ahí es una cosa que me llama la atención, ¿no? Estaba leyendo tu texto justamente a partir del prisma de la desigualdad, ¿no? Y justamente sobre esa base puedo ver cómo el tema de las representaciones sociales que tú has trabajado, ¿no? Eh, Justamente busca construir un discurso que legitime que somos distintos, ¿no? Y que no merecemos las mismas oportunidades, ¿ya? Ahora, en ese discurso, efectivamente, cuando Jesús te dice, ojo con Miraflores, que no es un distrito aristocrático, en realidad lo interesante es ver, tal vez ahí ser más agudo, porque a la hora de construir el discurso que estigmatiza a Surquillo, en paralelo se construye un discurso que construye una autorrepresentación de Miraflores. ¿Te das cuenta? Entonces, y yo creo que esa autorrepresentación no le terminas de sacar el jugo. Puede ser más agresivo, porque en realidad estamos construyendo algo nuevo. Y eso es una cosa constante en la manera en la cual se ha ido produciendo la ciudad de Lima, ¿no? Y es que no solamente se estigmatiza al otro, sino que construye una autorrepresentación distinta de lo que soy, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los discursos neocoloniales de la idealización de la colonia surgen en momentos en que Lima está cambiando y que hay una expansión y hay procesos migratorios. Entonces, ¿te das cuenta? Y entonces aparece un discurso idealizado de la colonia que probablemente nunca existió, pero forma parte de una autorrepresentación, ¿no? Entonces, creo que esa es otra dimensión que me gustaría, que creo que se puede explorar, ¿no? Un tercer tema que me llamó la atención, que que sale justamente todo el trabajo documentado que tú has explorado, es este ideal en la autorrepresentación de la ciudad moderna en oposición a lo que es el barrio de Surquillo Este, ¿no? Pero, ¿cuáles son los elementos que construyen ese discurso de ciudad moderna? O en otras palabras, ¿qué cosa es ciudad moderna? Yo creo ahí, Jonathan, que eso es necesario precisarlo. Me gustaría, en todo caso, tal vez tú tienes los elementos, pero me gustaría conocerlos más, porque si hay una de las frases, ¿no?, que están más trilladas en la historia de los últimos 100 años de la ciudad o más, es ciudad moderna. Entonces, ¿qué miércoles es una ciudad moderna? ¿No? Tenemos discursos en el siglo XIX que hablan de hacer una ciudad moderna. Tenemos alcaldes de hace pocos años que también hablan de que con sus obras están haciendo una ciudad moderna.
Entonces, en realidad, ¿qué cosa significa? ¿No? Porque estamos ante un apelativo mágico, ¿no? Que construye sobre todo desigualdades. Acuérdate que incluso para hablar de desigualdades, y yo insisto con ese mi hilo conductor, para mí una cosa alucinante es, recordar todos que un instituto de opinión pública decidió organizar el territorio de la ciudad de Lima no de acuerdo a las agrupaciones que plantea en los planes de desarrollo de la ciudad, que hablan de una Lima Norte, una Lima Este, una Lima Sur o una Lima Centro, sino que habla además de una Lima moderna, otra vez la palabra moderna, y una Lima antigua, ¿no? Entonces, otra vez las representaciones que buscan construir una, como esa, ahí sí entiendo, diferenciación social, pero yo sería por eso más agresivo en esa diferenciación social que tú sí mencionas a lo largo de tu trabajo, en el fondo quiere legitimar un orden tremendamente desigual, ¿no? Y es por eso que te interpelo, o sea, creo que podrías dialogar un poco más con el concepto de desigualdad. Pero bueno, eso es un poco lo que yo quería agregar como comentarios, ¿no? Muchas gracias. Más bien, Jonathan, quedan unos minutos para que tú reacciones. Adelante. Hola, bueno, muchísimas gracias a Pablo y a Jesús por los comentarios. Wow, me han gustado muchísimo eh, porque, bueno, sí me hacen mucho sentido, ¿no? Mucho de lo que han mencionado. A ver, para referirme solo, imagino por el tiempo, a algunas cuestiones, sí me parece muy acertada la precisión que me hacen sobre definir mejor a Miraflores, ¿no? Em, y también me parece interesante, y sí toca explorar más por ese lado, de que se construye un discurso donde Miraflores se autorrepresenta como aristocrático, ¿no? Y justamente los anuncios que cuelga Marzano en los diarios cuando publicita su urbanización de Surquillo, pues dicen ello, ¿no? Em, el ven a vivir al moderno y al barrio moderno y aristocrático de Miraflores, ¿no? Y, y me hace más sentido cuando esta afirmación de Miraflores y la zona contigua que es Surquillo Oeste se construyen así, en contraposición además de Surquillo Este y cómo se va dejando de lado y cómo en el tiempo se le va estigmatizando, ¿no? Claramente por un crecimiento desigual de su urbanización. Y sí, claro, Miraflores sí cuenta con zonas todavía populares, ¿no? Como por ejemplo Santa Cruz, ¿no? Que estudia Natalia Consiglieri también en su tesis de maestría. Y por eso sí me parece importante la sugerencia de poder matizar mejor lo que significa Miraflores en ese momento, ¿no? Creo que lo he dejado mucho entrever y habría que, antes de meterse a hablar sobre Surquillo, pues hablar un rato, un poquito de Miraflores como para dar más contexto a esto, ¿no? Em, bueno, em, luego, em, sí, el caso de Los Olivos también me parece súper interesante y que se parece muchísimo a lo que pasó con San Borja, ¿no? Y de cómo San Borja en el 83 también zafa de Surquillo acusando estas cosas, ¿no? De que es un barrio diferente, ¿no? No he estudiado a profundidad eso, pero me parece también un caso como el de Los Olivos que, que se debería estudiar, ¿no? Ahora, bueno, tal vez para terminar, a ver, este, bueno, Pablo me decía, ¿por qué me situaba más
en el debate de la segregación, a mí me parecía importante entrar en ese debate, puesto que yo evidenciaba que Surquillo terminaba siendo confinado por distintos grupos e intereses, ¿no? A constituirse como un espacio urbano donde todo era desfavorable, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció como más idóneo inscribirme en este debate. No he explorado tanto el concepto de desigualdad y si no lo uso en el texto ni en la tesis, pero sí me han parecido también importante esta sugerencia como para meterle también allí, ¿no? Eh, bueno, hay muchas cosas, he anotado mucho, tal vez, seguramente a posterior vamos a poder seguir conversando porque creo que ya también me estoy pasando de la hora, pero nada más que agradecer de verdad bastante por sus comentarios y sugerencias para mejorar el trabajo, que seguro nuevamente se los mandaré para que lo lean una vez más. Bueno, eso, Pablo, muchísimas gracias a ambos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Jonathan, y realmente esperamos que con esta maduración, yo creo que tú tienes para producir una comunicación de muy buena calidad en alguna revista próximamente. Nos aseguraremos con Jesús de que lo hagas. Bien, muchísimas gracias a Jesús también por su generosa participación, muy estimulante, ¿no? Que creo que ha ayudado a enriquecer mucho las miradas a Jonathan. Con eso entonces, amigas, amigos, cerramos esta primera ponencia, ¿no? Y casi vamos a ir casi inmediatamente a la segunda ponencia que tenemos en la mesa de hoy, ¿no? Hoy día tenemos como segunda expositora a la socióloga Clara Soto, también joven integrante del grupo In Situ, del grupo de investigación, ¿no? Y que va a presentar su tema Habitar en desigualdad, el caso de la población reasentada en la nueva ciudad de Belén, Iquitos. Van a comentar su trabajo posteriormente la antropóloga Diana Paola Gómez, que presentaré más adelante, de la Universidad de Sao Paulo, y la arquitecta Belén de Mesón, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como digo, que presentaré más adelante. Bien, entonces vamos de frente, sin más preámbulos, a escuchar la presentación de la interesante investigación que Clara ha llevado a cabo. Adelante, Clara. Ya. Hola, buenas noches a todos y todas. Gracias, Jonathan, por tu presentación. Estuvo bastante interesante y creo que también se marca bastante un poco en lo que ahora voy a presentar a todos. Me avisan, si pueden ver mi pantalla, ¿no? Ya. Me Muy avisan bien. también si en algún momento se corta o algo así. Bueno, mi ponencia se titula Habitar en desigualdad, el caso de la población reasentada en la nueva ciudad de Belén, en Iquitos. Esta ponencia la estoy trabajando, el argumento que voy a presentar es un argumento que estoy trabajando para un artículo y que tiene como base una investigación más larga que realicé para mi tesis de licenciatura, que sustenté hace ya un año, sobre este caso de estudio. Entonces, bueno. Esta va a ser un poco la estructura que voy a seguir. En primer lugar, la revisión de la literatura, el marco teórico, después les presentaré el caso de estudio, la metodología, luego los hallazgos y luego algunas reflexiones finales.
Básicamente, en pocas palabras, el argumento que quiero sostener en esta presentación es un poco analizar de qué manera la experiencia de habitar puede ayudar a comprender las formas de desigualdad que las personas viven cotidianamente, en este caso específicamente después de pasar por un proceso de reasentamiento. Bueno, no me quiero detener tanto acá, pero la revisión de la literatura que he hecho, en primer lugar, yo entré por el tema de repensar un poco cómo es que se habían investigado los resentamientos poblacionales involuntarios, ¿no? Y cómo se ha investigado mucho cuáles son los impactos de estos grandes procesos macros, ¿no? Y cómo estos también se insertan en ciertas lógicas dominantes, ¿no? Sobre las lógicas de las poblaciones más locales, ¿no? Y cómo estos procesos también implican una política de compensación para estas poblaciones locales que son reubicadas, ¿no? Relocalizadas. Em, Estos son algunos de los temas en los cuales estuve un poco investigando sobre el resentamiento, ¿no? Resentamiento y vivienda social. Esto debido a que estos procesos de resentamiento usualmente eh, se marcan también o los lugares en los cuales las personas van a vivir, ¿no? Son como tienen el diseño de estos proyectos de vivienda social, ¿no? Entonces son entendidos a partir de ahí. También cómo es que se marca, cómo es la discusión entre resentamiento y hábitat, resentamiento y vida cotidiana, y algo en lo que yo me quedé pensando mucho para poder plantear el argumento que aquí les voy a comentar un poco, es el tema de resentamiento y desigualdad, ¿no? Entonces, de toda la revisión de la literatura, estas son algunas ideas claves con las cuales yo me quedo, de hecho. Y es que, bueno, los resentamientos poblacionales modifican el espacio cotidiano de una persona, de un grupo de personas, y estos se pueden originar por varios desencadenantes, ¿no? Ya sea por efectos de cambio climático, ya sea por temas políticos, ya sea por grandes proyectos de desarrollo, y generan efectos importantes en la vida de las personas, ¿no? En Latinoamérica y en el Perú, estos procesos usualmente se han insertado en lógicas dominantes que priorizan la construcción de estos grandes proyectos de desarrollo sobre estas lógicas locales, ¿no? Y lo cual hace que estos grandes procesos incidan directamente en la forma de habitar de las personas que son rasentadas, ¿no? En ese sentido, al incidir en esta forma de habitar de las personas, estos procesos también pueden generar o ahondar en desigualdades en las poblaciones rasentadas, ¿no? Y de hecho esta es la idea principal a partir de la cual me quedé mucho pensando, ¿no? Porque en muchos artículos, ¿no? Se parte o se llega a esta idea, ¿no? Que los resentamientos generan o ahondan estas desigualdades. Sin embargo, algo que yo me quedé pensando a partir de toda esta revisión de la literatura es cómo es que se está entendiendo esta desigualdad, ¿no? Y especialmente esta desigualdad urbana, ¿no? Para ello, yo me estoy basando en los postulados teóricos de Girón, de Paola Girón y de Ramiro Segura, ¿no? Para poder un poco cuestionar este entendimiento de la desigualdad, ¿no? Esto debido a que muchos de los artículos que hablan de esta desigualdad después del hacen como una especie de recuento y tal de, de bienes físicos, materiales que tienen las personas antes del resentamiento y después del resentamiento. Sin embargo, yo considero necesario ahondar un poco más en esa desigualdad que va más allá de los recursos económicos, materiales que las personas pueden tener. Yo considero que esta desigualdad también se puede visibilizar en la experiencia cotidiana que tienen las personas en la ciudad, ¿no? Y cómo ellas viven en la ciudad. Entonces, para ello, utilizo los postulados de estos dos autores, ¿no? Por un lado, Paola Girón nos habla de ciertas problemáticas que existen en cómo se estudia la desigualdad en Latinoamérica, ¿no? Y acá me recuerda mucho a lo que estaba comentando un poco Jonathan, ¿no?
bueno, lo que dice Paola Girón un poco es que se estudia muchas veces la desigualdad y segregación como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos, ¿no? Hacen referencia a discusiones teóricas distintas. Y sin embargo, estudiar desigualdad y segregación como sinónimos nos lleva a una problemática que es entender la ciudad como si fuera un gran complejo y compacto, ¿no? Lo cual no es así necesariamente, y eso hace también que se tengan miradas macro, cuantitativas, ¿no? Y que se terminen ignorando las implicancias que tiene la desigualdad en la práctica cotidiana urbana, ¿no? Y eso es algo que también para el caso de Perú también se replica de cierta manera, ¿no? O sea, hay estudios sobre segregación, ¿no? Pero son pocos estudios los cuales hacen como por ejemplo el estudio de Vega Centeno, ¿no? Son pocos estos estudios en los cuales se hace referencia a cómo es que se vive esta desigualdad en la cotidianidad, ¿no? Y aún más en ciudades que no sean Lima, ¿no? En ciudades como amazónicas como Iquitos. Entonces, a partir de ello, también me baso en el postulado del antropólogo Segura, ¿no? Que él postula que para entender la relación entre la desigualdad y el espacio urbano, hay dos dimensiones que hay que considerar, ¿no? Por un lado, entender que el espacio como una expresión de las desigualdades existentes entre un grupo de personas, pero también con una segunda dimensión, que es que el espacio socialmente producido no solamente expresa las desigualdades, sino que también las puede reproducir y ahondar. Entonces, esto es muy importante porque estamos hablando de que el espacio no simplemente es un reflejo de las condiciones sociales, económicas existentes, sino que también es no sé si sea la palabra actor, pero que también influye en que se ahonden estas desigualdades. Y esto es bastante importante, ¿no? Porque rompe con muchas de estas teorías, no sé, del espejo y tal, que consideran que por mejorar las condiciones socioeconómicas, ¿no? De una determinada población, automáticamente eso se va a visibilizar en una disminución de la desigualdad dentro de la misma población, ¿no? Lo cual no es necesariamente cierto, como voy a demostrar, y como también, por lo cual también es importante como territorializar, ¿no? Esa desigualdad. Em, la entrada que yo tengo para un poco territorializar esa desigualdad, ¿no? Para entender cómo se vive esa desigualdad en la cotidianidad es a través del concepto de habitar, ¿no? Principalmente desde la entrada de Duhou y Giglia, ¿no? Que hablan del habitar como esta experiencia, ¿no? En la cual en cómo la persona se sitúa en el espacio, ¿no? Y que parte de estas prácticas cotidianas que hacen posible la presencia de los sujetos y su relación con los otros en este espacio, ¿no? Y para lo cual también las personas tienen un hábitus socioespacial, ¿no? Que es como este conocimiento o recursos incorporados que hacen posible a las personas poder desempeñarse en un lugar, en un espacio determinado, ¿no? Y bueno, en cuanto a estudios que han analizado el habitar, existen varios, ¿no? Principalmente el habitar se ha visto en poblaciones beneficiarias de programas de vivienda social, ¿no? Porque estos programas usualmente se insertan en la lógica de priorizar la vivienda y en cómo se está construyendo la vivienda. Sin embargo, no se tiene una visión más amplia de cómo eso permite determinado habitar para las personas que se encuentran allí, ¿no? Em, y eso principalmente, ¿no? También, y eso me parece algo importante para discutir, ¿no? Para el caso de esta población que ha sido parte de un proceso de reasentamiento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la pregunta que yo aquí desarrollo, ¿no? Es de qué manera la experiencia de habitar puede ayudar a comprender estas formas cotidianas en las cuales se vive la desigualdad. Entonces ahora les voy a presentar el caso de estudio, que es el proyecto de reasentamiento de la nueva ciudad de Belén en Iquitos, ¿no? Que es probablemente uno de los reasentamientos más importantes promovidos por el Estado peruano a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? De hecho, es promovido por una propia ley que faculta a este ministerio para realizar este proceso. Em,
Este es un proyecto que parte de motivaciones climáticas y de desarrollo, ¿no? Por un lado, por las inundaciones del río Italia, ¿no? Y por otro lado, hay ciertos discursos de las autoridades de que se quiere construir algo, algún proyecto de infraestructura, ¿no? En la zona donde viven las personas en Belén, ¿no? Este es un pequeño mapa que se puede ver acá, que dice el barrio de Belén, ¿no? Que es donde vive la población, a reasentar y luego las quieren trasladar a la zona de Barillalito, ¿no? Este es un proyecto en un hábitat complejo en la Amazonía, ¿no? Porque es una zona urbana inundable. El barrio de Belén, si bien es una zona inundable, ¿no? Como vamos a ver, que tiene dos estaciones en el año, la creciente y la vaciante, como se pueden ver en estas dos fotos de abajo. Es una zona que es súper céntrica, ¿no? Con una dinámica muy importante, ¿no? Por la dinámica comercial con el mercado, la conexión con el río, ¿no? Y está en el centro de la ciudad de Iquitos, prácticamente. Entonces, es una zona con condiciones interesantes, ¿no? Y bueno, este caso de estudio también permite repensar el tema del hábitat vivienda, ¿no? Que el ministerio plantea, ¿no? Unas determinadas condiciones para el resentamiento que permiten un poco cuestionar esta idea, ¿no? Y bueno, un poco, pasando un poco, quizá brevemente, la historia de Belén, ¿no? Y cómo surge, ¿no? Es importante entender que la ciudad de Iquitos, en la Amazonía, ¿no? El proceso de urbanización de la ciudad de Iquitos históricamente se ha visto influenciado por la presencia de actores exógenos al territorio y por los movimientos económicos, ¿no? O sea, Iquitos se constituye como el puerto de Iquitos gracias a la importancia que se le da como un puerto marino, ¿no? Ante la expansión que se tenía por el Brasil, ¿no? Y luego se va potenciando también por los movimientos económicos, ¿no? El caucho principalmente y tal, ¿no? Y eso tiene su correlato en cómo se va constituyendo la ciudad, ¿no? Entonces, históricamente siempre un estado que viene desde afuera, un estado, no sé, limeño viene y a influir en este espacio, ¿no? Y desde cómo se va constituyendo Iquitos como ciudad, Belén se va formando como un espacio que permite a la población indígena en, en el inicio de este puerto de Iquitos, ¿no? Eh, Permite a la población indígena habitar un espacio próximo a la ciudad, ¿no? Sin tener los parámetros habitacionales impuestos, ¿no? Con los cuales llegan los marinos, ¿no? Cuando Iquitos recién se constituye como puerto, ¿no? Y ya con los años Belén se va conformando como un centro comercial muy importante, ¿no? Debido a la presencia del río y porque se va formando ahí un mercado que se va expandiendo y al cual también influyen los movimientos migratorios, ¿no? Entonces se va constituyendo como un lugar bastante importante, ¿no? Con sus propias dinámicas de habitación y por todo el movimiento que se va dando allí, ¿no? Por otro lado, la nueva ciudad de Belén, que es la ciudad, parte de este proyecto de resentamiento, ¿no? Parte de tres ideas, ¿no? Un poco diferentes a cómo se constituye Belén, ¿no? Por un lado, se consideran las inundaciones del río Italia como de alto riesgo no mitigable, ¿no? Que afecta a la vulnerabilidad de las personas, por lo cual estas personas no pueden vivir en este espacio con las inundaciones del río, entonces tienen que ser reubicadas, ¿no? Y también se parte de una visión de ver a las casas de Belén por su valor material, que o sea es de madera, y no por el valor que les otorgan a las personas en cuanto a los desplazamientos y las actividades que les permiten realizar en el día a día, ¿no? Además de una narrativa de desarrollo y modernidad y tal, ¿no? Que usualmente está envuelta en estos procesos de resentamiento, ¿no? Entonces, un poco
Belén y la nueva ciudad de Belén nos presentan dos formas distintas de habitar el espacio, ¿no? O sea, por un lado, la ubicación, la localización, Belén está ahí en el centro de la ciudad, la movilidad se va caminando en llevo, mototaxi, ¿no? Y presenta una relación bastante dinámica con los espacios en torno, con el río, con el mercado, con el propio centro de la ciudad. Mientras que la nueva ciudad de Belén implica también una forma distinta de habitar el espacio para quienes desarrollan su vida cotidiana allí, ¿no? Por un lado, la localización del recinto, como les estaba diciendo, se encuentra a unos 20 kilómetros, se encuentra en la carretera Iquitos-Nauta, a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad, lo cual se puede transformar fácilmente en transporte público en unas 2 horas, 1 hora y media, 2 horas. Eso implica también una movilidad motorizada, ¿no? Colectivo Jumbo, trayectos más largos y también implica un costo para las personas. Y además, no sé, cuando se ideó este proyecto, no se planteó que hay una relación como dinámica de las personas con los espacios que están aledaños a la nueva ciudad de Belén, ¿no? Es como si hubiera un terreno, no sé, vacío, ¿no? Así se ideó y ahí va a estar las personas y bueno, las personas van a ir y trabajar y volver, pero no se van a relacionar ni desarrollar su vida allí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el caso de estudio. La metodología que yo tuve para poder acercarme fue la cualitativa, etnográfica, ¿no? Me centré en el método del estudio de caso. Utilizo también la perspectiva de la etnografía urbana de José Guillermo Magnani, porque eso, como les decía, implica, según este postulado, ver al espacio como otra vez, no sé si decir actor, pero como un elemento que influye, ¿no? Y no solamente como un mero escenario, ¿no? O sea, no ver el territorio como un mero escenario, ¿no? Yo tuve acceso al campo em, desde el año 2017 a través del proyecto Ciudades Autosostenibles Amazónicas, en el cual tuve 2 visitas, más una estancia en el 2019 un poco más prolongada, ¿no? También gracias al proyecto. Em, Tuve algunas limitaciones también, es que debido a los horarios, ¿no? Es que no pude entrevistar a todos los miembros de las familias con cuales estuve, ¿no? Especialmente hombres, jóvenes, adultos, porque yo iba casi todo el día, ¿no? Y los jóvenes, hombres, adultos, usualmente están trabajando en Belén y luego regresan en la noche y era un poco peligroso como quedarme en el lugar, ¿no? Hasta tarde y regresar luego sola hasta en la noche, ¿no? Y bueno, ya no pude tampoco volver al campo por el contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? De la pandemia de la COVID-19. Em, y bueno, lo que yo hice básicamente fue entrevistar y estar con personas de unas 5 familias, ¿no? Y realicé como 11 entrevistas semiestructuradas, ¿no? Que buscaron conocer las rutinas diarias y las trayectorias de vida de las personas, ¿no? Em, y la elección de estas 5 familias también fue una elección en la cual yo prioricé que fueran familias en las cuales tuvieran experiencias como de habitar distintas cotidianamente, ¿no? Siendo algunas familias en las cuales la mayoría de sus miembros cotidianamente estaban en la nueva ciudad de Belén, el otro extremo, ¿no? De las familias, la mayoría de los miembros que están cotidianamente en Belén, ¿no? O sea, fuera de la nueva ciudad de Belén, ¿no? Para ver un poco cómo era el rango y cómo iba cambiando, ¿no? Esta experiencia de habitar de las personas, ¿no? Y bueno, ahora les voy a presentar algunas historias que yo creo que ejemplifican bastante bien y me ayudan a entender, ¿no? Cómo es que se puede vivir esta desigualdad, ¿no? Cotidianamente, ¿no? Entonces, bueno, primero les voy a contar un poco sobre la historia de Pedro, ¿no? Acá, esta primera parte la he titulado Espacio de trabajo o espacio de descanso. Bueno, Pedro es una persona que tiene 63 años y tiene 5 hijos y él vive en la nueva ciudad de Belén con su esposa, con su suegra y su hija menor, que aún se encuentra en edad escolar, ¿no? Sus otros 4 hijos ya son mayores, ¿no? Y él es el proveedor principal de su hogar.
Él es originario de Yurimaguas, pero vivió casi toda su vida en Belén. Y su espacio cotidiano es la nueva ciudad de Belén y los alrededores de la nueva ciudad de Belén. O sea que él no se desplaza a una escala de ciudad, desplaza a una escala barrial y la movilidad la realiza principalmente caminando, ¿no? Eh, Él es una persona que casi toda su vida vivió en Belén y el vivir en Belén de por sí ya te da muchas oportunidades laborales de trabajos que puedes realizar ahí. Y él con el resentamiento tiene como un sentimiento de frustración respecto a la falta de trabajo, pues tiene que estar alerta en búsqueda de dinero, de recursos cotidianamente, ¿no? Esta es una cita de él que dice, no hay trabajo acá, entonces, ¿qué pasa? A mí me pesa vender mi hondera, mi motor, mi bote, que eran las cosas que él tenía en Belén, y sé que he tenido que hacer, bueno, pues no voy a robar, tengo que hacer actividad allá, o sea, en la ciudad de Belén, ¿no? Algo tengo que hacer. Esta es una foto del espacio cotidiano en el cual se encuentra Pedro, ¿no? Él ha hecho como un espacio en su propia casa, como un taller, porque está siempre buscando la manera en la cual puede obtener recursos, porque él es el proveedor principal en su hogar, su esposa no trabaja, su suegra no trabaja, su hija tampoco trabaja porque se dedica a estudiar, entonces él se encuentra como siempre alerta y poder estar viendo cómo obtener dinero, ¿no? Y eso es algo que le incomoda bastante, ¿no? Y esta es una cita que él dice, puedo estar despierto desde las 8 hasta las 3 de la mañana y estoy, ¿qué voy a pensar? ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer algo, señorita, para sostener la casa, el hogar. Hay que pensar a dónde voy a ir, no voy a pensar en robar, tengo que pensar algo para la cocina, hacer la chacra, cultivar. Y en ese sentido también un poco trayendo, no sé, a Desertó, a Gilead, o sea, el ir a un nuevo, a este espacio de la nueva ciudad de Belén ha implicado para él tener que adaptarse, pasar un proceso de reapropiarse de este espacio y conocer de las cosas que puede hacer, ¿no? Pero eso siempre va a ser más sencillo o menos sencillo, depende de los recursos que tenga esta persona, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una persona que es el sustento principal de su hogar, ¿no? Y ahí, bueno, las relaciones de género y tal, y otros, y así como los miembros de su familia y tal, juegan en que él se sienta también de una determinada manera y experimente y viva estar allí de una determinada manera, ¿no? Luego tenemos la historia de Martín, ¿no? Martín es una persona que tiene 58 años y es padre de 9 hijos. Sin embargo, él vive solamente con una hija, ¿no? Vive en la nueva ciudad de Belén con una hija, su yerno y nietas. Y en el caso de su familia, él tiene una división por edad en relación a los espacios de trabajo. O sea, él y su esposa, que son los mayores de la casa, se quedan en la casa trabajando en una bodega que tienen, como se ve en esta foto, que es la bodega que ellos tienen en la nueva ciudad de Belén, mientras que su yerno y su hija trabajan en Belén. Entonces, su espacio cotidiano igualmente es la vivienda, es una escala barrial y tal. Sin embargo, él no es el único ni es el principal proveedor de su hogar. Entonces, eso hace que él no tenga también una carga de necesariamente tener recursos en ese espacio, ¿no? O sea, de él solamente ganar esos recursos, ¿no? Y a diferencia de Pedro, para Martín estar en la nueva ciudad de Belén le da una sensación de tranquilidad y de poder descansar, de quedarse con sus nietas tranquilamente, y él dice que incluso es más tranquilo que vivir en Belén, porque en Belén él trabajaba haciendo llevo, que es la canoa, ¿no? Entonces, para él, a diferencia de para Pedro, la nueva ciudad de Belén es un lugar de descanso y para él es tranquilo eso, ¿no? Luego está el caso, bueno, acá he puesto espacio de venta, espacio social. Por un lado es la historia de Leonor, que Leonor, ella tiene 42 años y vive con su esposo y 7 hijos, ¿no? Ella ha vivido la mayor parte de su vida en Belén, donde tenía un círculo social consolidado, ¿no? Y ella allí tenía un puesto de venta en su casa. En la nueva ciudad de Belén, o sea, con el resentamiento, ella ha perdido el espacio de venta y el espacio social que este representaba, ¿no? Porque de hecho ella siempre mencionaba que el espacio de venta ahí siempre estaba con sus amigas, conversando y tal, ¿no?
Y los espacios cotidianos que ella frecuenta, ¿no? Después del resentamiento son su casa y los alrededores de esta. Y acá hay que mencionar que ahí también juega no solamente como la localización del propio recinto en su conjunto, sino también la localización de la vivienda de las personas dentro de este recinto. O sea, Leonor vive en una parte, por así decirlo, no céntrica del recinto. Ahorita voy a mostrar la foto. Esta es la casa de Leonor y en la parte del frente de la casa de Leonor solamente está como en el borde de la nueva ciudad de Belén y solamente hay como un cerco, que es, bueno, lo usan para tener ropa, ¿no? Pero está el cerco. Entonces, no es un espacio muy concurrido, ¿no? Entonces, ella se siente un poco aburrida y se siente sola, ¿no? Porque sus otras amigas se van a trabajar, no sé, a Belén la mayor parte del día, o sus otras amigas están en Belén, ¿no? Porque no fueron parte del proyecto, ¿no? Y esta es una cita de ella, ¿no? Pero acá pues no hay, mi vecina de acá, mi vecina, si no estoy conversando solo con mi hija nomás, si converso con ellos, los vecinitos, pues a veces la vecina ya vende a las 12, a la 1, la otra está ocupada, prepara sus comidas y mayormente no se dedican a estar la conversación, muy poco ella, ¿no? Entonces, ella como que de hecho sí le incomoda eso, no tener con quién poder, no sé, estar ahí conversando cotidianamente, ¿no? Y bueno, eso es porque, y también Leonor no tiene la posibilidad de poder, su familia son 7 hijos, ¿no? Y solamente hay un proveedor principal, que es su esposo, un proveedor de los recursos del hogar. Entonces no tienen los recursos suficientes tampoco para movilizarse cotidianamente a Belén, ¿no? Que es algo que a ella le gustaría, ¿no? Porque le gustaba mucho pasear en el mercado y tal, y es algo que ya no puede hacer, ¿no? Entonces es importante ver cómo juega también como su rol dentro de la familia, el tema de género, ¿no? Y también la estructura de su propia familia que condiciona o no las actividades que se pueden realizar y esta experiencia de habitar cotidiana que tiene, ¿no? Y luego finalmente está la historia de Yanina, ¿no? Que, bueno, Yanina tiene 39 años, vive con su esposo y sus 5 hijos, ¿no? Y vivió en Belén por 20 años, donde trabajó en restaurantes y también vendiendo en su casa, en su puesto en su casa. Ella tiene un negocio, ¿no? En la nueva ciudad de Belén, el cual ella considera que no es que le da tanto dinero, pero como ella tampoco es la proveedora principal de su hogar, sino que su esposo tiene un trabajo en el centro de la ciudad y su esposo pone más los recursos de su casa, ¿no? Em, el espacio de venta que ella tiene es más un espacio social, ¿no? Además de que ella cotidianamente sí se puede movilizar a Belén, porque esto debido a los recursos que también da el trabajo de su esposo, ¿no? Ella se puede movilizar cotidianamente a Belén para realizar compras y tal, ¿no? Y acá es algo bastante importante que sí influye en cómo el espacio, ¿no? En estas dos experiencias distintas, porque la casa de Yanina se encuentra en una zona central, ¿no? En una zona central de la nueva ciudad de Belén, no está al costado de la cerca como la casa de Leonor. Entonces, por ejemplo, esta es una foto que es prácticamente la parte de al frente de la casa de Yanina, que es como en una maloca central que tienen. Entonces ahí se juntan varias mujeres a jugar bingo, a conversar, ¿no? Entonces son dos experiencias diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería, las historias que quería mostrarles, ¿no? Y un poco ya para ir cerrando con las reflexiones finales, es que, bueno, el habitar es una experiencia que tiene una base material en las actividades que las personas realizan cotidianamente en el espacio urbano, pero son experiencias también que reflejan el poder desigual de los actores en su relación con el espacio y su capacidad para domesticarlo, ¿no? Especialmente después de un proceso de resentamiento, porque después de un proceso de resentamiento que implica el poder reapropiarte de este espacio va a depender de los recursos en general que esa persona tiene, ¿no? Y
que va a ser los recursos dentro de su familia, las redes que tiene, la posición que tiene en la familia, los roles de género y todo eso, ¿no? Que es algo bastante multidimensional. Y en eso, bueno, el espacio no solo expresa las desigualdades existentes, ¿no? O sea, el espacio no solamente va a ser un reflejo de cómo se dan estas, o sea, estas desigualdades entre esta población, ¿no? Sino que es un factor que las reproduce y las ahonda. Y como hemos visto en el caso de resentamiento, se agudiza, ¿no? Y esto por dos puntos principalmente, ¿no? Eh, por un lado, el resentamiento agudiza y hace que exista una tensión necesidad de tener que habitar en distintas escalas cotidianamente. Entonces eso hace que las personas que tienen los recursos, no solo dinero, ojo, sino también todo lo que ya he mencionado antes, que puedan movilizarse o no, y eso hace que tengan como experiencias de habitar diferentes, ¿no? Y desiguales, y también se agudizan por la localización de la vivienda dentro del mismo recinto, ¿no? Como vimos en el caso de estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, nada, solo quería cerrar eso, la importancia, ¿no? La importancia y la necesidad de territorializar las desigualdades, ¿no? Desde un enfoque de vida cotidiana, ¿no? O sea, entender las desigualdades no solo como eh, em, no hablar solamente del bienestar de las familias por la condición, por los ingresos o por los materiales que tiene la vivienda, sino lo que eso implica en términos de su vida cotidiana, ¿no? Y bueno, creo que con eso cierro. Perfecto. Muchísimas gracias, Clara, ¿no? También agradezco que hayas respetado el tiempo también, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a los comentarios, ¿no? Tenemos ahora la participación de la investigadora Diana Paola Gómez, ¿no? Diana es magíster en antropología de la Universidad de Sao Paulo, investigadora del grupo de antropología visual en esa universidad y también integrante del núcleo de antropología urbana de Sao Paulo, ¿no? Con ella además completamos un bonito ciclo porque en estas 6 jornadas hemos tenido una riquísima y valiosa colaboración, ¿no? De observaciones muy agudas, muy interesantes, sugerentes de colegas, amigos, que participan o están relacionados con el núcleo de antropología urbana de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos en esta nuestra última jornada. Un gusto. Y por favor, adelante, te paso la palabra. Bueno, muy buenas noches. También pues agradezco la invitación que me han hecho y pues espero mantener como los comentarios que han hecho mis colegas anteriormente. Primero, pues Clara, me gustó muchísimo leer tu trabajo. Es un trabajo que es relevante políticamente en este mundo en el que vivimos hoy. Y eso pues no es cualquier cosa para un trabajo pues que está como asentado en la academia, ¿no? Ya tienes tú una sensibilidad política para analizar temas contemporáneos. Me parece que es muy interesante esa manera en que tú buscas encontrar cómo la experiencia de habitar expresa desigualdades de una población, que no es para nada sencillo, ¿no? Y ahí es muy interesante cómo tú das relevancia a esta cosa de habitar, ¿no? Que es una manera de ocupar el espacio, las actividades, lo que se siente, como las articulaciones entre las personas y el entorno. También como esta cosa, este interés por lo cotidiano, por lo vivido, por cómo se siente pues estar en un lugar. Y también es muy interesante como tú abordas la noción de desigualdad como algo que es multidimensional y que no solamente responde pues a un índice, ¿no? Que dice si la persona vive en tal o tal situación, sino que es una cuestión que pues, también es construida por una narrativa cotidiana. Otro punto que me pareció muy interesante y que por ahí pues yo quisiera comenzar como una conversación contigo
que es una investigación realizada en la Amazonía peruana. Es un proceso de urbanización en la Amazonía peruana. Y a mí me parece, pues aquí un poquito más, pero me parece que en tu texto eso no es tan claro, ¿no? En el resumen aparece Amazonas, pero uno entiende que estamos hablando de Iquitos cuando el texto ya está bien avanzado. Y sí me parece que eso es como el punto de partida. Incluso como tú misma dices, una cosa es pensarse el espacio urbano y la desigualdad en Lima, y otra totalmente distinta pensarse en Iquitos, por más que tú quieras pensar pues, que son ciudades pues grandes y con diversas conexiones con el capital y la globalización. Y ahí pues no solo se trata de, digamos, poner mapas, sino también como un poco darle como qué es la Amazonía peruana, ¿no? Hay una construcción histórica de Iquitos, pero cómo es la relación, por ejemplo, de Iquitos con Lima, ¿no? Tú hablas de cómo el gobierno limeño se instala pues en Iquitos, pero también es muy interesante ver cómo ese gobierno limeño no solamente pues responde a temas como a políticas globales, pero también se está territorializando por los funcionarios públicos que representan ese estado en Iquitos, ¿sí? Entonces hay imposiciones, pero también hay mucha acción de las élites y de los políticos locales para como traducir ese estado, esas políticas, y eso es muy interesante para entender también, pues, qué es Iquitos en Perú, ¿no? Y por qué pues darle atención pues, a estas poblaciones, por qué se planean estos proyectos de reasentamiento y de infraestructura en la región. Hay digamos, además porque la Amazonía peruana o la Amazonía en general, eso sí, nos te pone muchos problemas para entender la urbanización, no solamente porque es muy difícil armar una ciudad o una cosa sedentaria en un espacio amazónico, sino también porque tenemos que nosotros inventarnos un poco de herramientas teóricas y metodológicas para estudiar ese tipo de situaciones, porque es como nos exige otro tipo de miradas y otro tipo de extrañamiento sobre pues qué es la ciudad, qué es el Estado, cómo el transporte, las vías, los accesos. Y ahí un punto que sí me pareció que, aunque pues, sí, está dicho, pero me parece que valdría muchísimo la pena profundizar, es sobre incluso la cuestión de reasentamiento. Me parece que en algunos momentos tú utilizas desplazamiento y reubicación como sinónimos y no lo son. Y tal vez, y claro, digamos esto no es, y esto vale la pena verlo como en tres ejes, ¿no? En cómo la norma lo dice, y la norma peruana y la norma internacional, porque estos son conceptos que nosotros heredamos, como una especie de localización de lo global, también cómo los agentes, estos funcionarios, definen o implementan lo que sería este reasentamiento, y también cómo la gente entiende esa experiencia. Ellos se sienten reasentados, qué significa irse de un lugar a otro o ser obligado a irse de un lugar a otro, cómo se siente no sé, esta obligación, o cómo fue un proceso, un consenso, no sé, hubo una especie de, 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 no sé, reuniones previas entre gobiernos, empresas y personas para decidir el lugar donde se iba a reasentar, el tipo de beneficios que van a recibir, quién es beneficiario y quién no. Porque pues esto también nos dice como el Estado y como la urbanización, pero también como todo este universo de lo global se está implantando en el Amazonas. Además, bueno, otra cosa que me parece mucho de pensar es un poco quiénes son estas personas. A mí no me quedó tan claro. Tú hablas, en un momento me pareció que era como gente indígena que vive en la ciudad y terminó en esta parte inundable de la ciudad y que por eso tuvieron que ser resentados, pero no sé si es solamente gente indígena o es gente que ya viene de otros procesos migratorios anteriores,
gente, no sé, en Colombia, no sé, pues en Colombia se utiliza mucho la palabra mestizo colono para estas como más urbanizados, que vienen de procesos migratorios andinos, y eso es muy interesante, eso es importante pensarlo porque pues también te va a indicar cómo la gente va a ubicar, se va a organizar en los nuevos espacios y se va a relacionar con el Estado y con la política pública y entre ellos. Por ejemplo, eso te ayuda a pensar también cómo la gente llama el lugar, ¿no? Cómo la gente, si es el barrio, la casa, se refieren al lugar como el asentamiento, cómo se refieren a Belén o a Iquitos, si es el centro, la ciudad, el mercado. Ahí tal vez sería muy interesante y seguro tú lo tienes en tu trabajo etnográfico, una descripción del trayecto, cómo la gente llega, pues describirlo, ¿no? Se utiliza motocarro, se utiliza bus, cuesta tanto, sino que se siente andar una hora en motocarro, ¿no? Si el conductor del motocarro a veces es tu vecino y te hace el favor de llevarte y te cobra más barato, ¿no? O el bus, entonces, ¿cuál es cómo se siente subir con bultos al bus y pagar todos unos impuestos para entrar ahí? Es como ese tipo de descripciones también nos ayuda a entender muy bien qué significa, cómo es este problema, o sea, qué es lo que es la desigualdad y cómo es que la gente está entendiendo y sintiendo qué es eso que tú estás nombrando como desigualdad. Hay una cosa que me llamó la atención, otra cosa, hay muchas cosas que me llaman la atención, este trabajo es muy chévere y pues después podemos seguir conversando más. Que es, tú dices en un punto que la política o el Estado, los funcionarios no le dan atención a lo cotidiano. Y eso, sí, uno cae muchísimo cuando uno estudia el Estado y estudia la política pública, cae mucho en decir que ellos no le dan atención a esto que llamamos cotidiano. Pero yo creo que vale la pena como parar y entender cómo ellos, digamos, cómo ellos definen lo cotidiano, porque hay una definición que los funcionarios y la política pública tienen de qué es cotidiano, de qué es vivir bien, de cómo se construye una casa digna, de cuáles son los perfiles de las personas que son beneficiadas y qué tipo tuviste la palabra, de beneficios las personas se me olvidó la palabra, pero qué tipo de beneficios las personas van a recibir por aceptar irse a otro lugar. Eso te da una noción de qué es lo que el Estado piensa que es cotidiano y qué es lo que en final de cuentas está afectando, ¿no? Porque, digamos, no es que no lo sepa, ¿no? Es que hay una definición que nosotros extrañamos o que ya dimos por sentada y entonces no la vemos. Y vale la pena un poco, sí, como no afirmar de una vez que no le ponen atención, sino cómo es que lo definen, porque eso te va a permitir también entender la política pública, que pues es como la forma en la que el Estado habla. ¿Qué más? Bueno, yo creo que eso, digamos, este trabajo es como un buen punto de partida que te puede llevar a pensar como, ¿no? La urbanización del Amazonas, pero también como las nuevas formas del capital y cómo se está asentando el capital, el Amazonas como un espacio de lo global y el capitalismo, que también destruye un poco, ¿no? de las cosas de los conceptos que le hemos dado al Amazonas como un lugar, ¿no? Como prístino y de reserva y demás. Incluso pues porque el paisaje es ahora parte de los activos financieros. Y ahí pues tu trabajo es un gran punto de partida. Hay unas cosas que yo creo que no percibí en el texto, percibí más en tu presentación. Y si tu texto tiene la intención de ser publicado, valdría la pena porque la información está, sino como hacer las cosas un poco como organizarlo un poco distinto para que sea más claro como de dónde estamos y con quién estamos hablando y ya un poco como este tema de los conceptos y de la teoría como después de darnos como un contexto un poco más denso
de donde tú estás andando, sobre todo pues porque lo que insisto es que el Amazonas siempre nos va a poner muchas más preguntas que una ciudad, digamos, no sé, Lima o Bogotá o San Paulo. Y bueno, yo creo que dejo por ahí, quedo pues también a disposición para futuras conversaciones. Muchísimas gracias por dejarme leer tu texto, fue muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Diana, por tus comentarios. Ya he visto que Clara ha tomado harta nota, así que debe estar ya con el dedo hinchado de tanto trabajar. Muy bien. Pero ahora vamos a continuar porque tenemos además los comentarios de la arquitecta Belén de Mesón. Belén es magíster en diseño urbano por el Bartlett DPU del University College of London, ¿no? Ella es profesora a tiempo completo del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica y del Perú, y es especialista en temas de políticas de vivienda, mitigación, prevención de desastres con enfoque de sostenibilidad. Justamente ella dirigió el estudio de ciudades autosostenibles amazónicas, en el cual Clara tuvo alguna participación, así que de alguna manera es interesante el intercambio, la mirada de quien tuvo a su cargo la mirada del proyecto grande, ¿no? En su conjunto sobre ese estudio de la Amazonía peruana, en el caso de Iquitos. Belén, adelante, te escuchamos. Gracias, Pablo, gracias, Clara, también, gracias a los organizadores del evento. Ha sido muy interesante escuchar, bueno, la presentación de Clara, ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo y también aumentando nuevas variables, dimensiones y lentes de análisis. Voy a ser bastante rápida, siendo consciente de la hora. Creo que es importante en el análisis ser consciente de los diferentes discursos en torno a una misma palabra, ¿no? De desigualdad, del concepto mismo de habitar, de bienestar, tanto desde cómo el gobierno o el Ministerio de Vivienda plantea qué significa la nueva ciudad de Belén, ¿no? Porque hablan que es una ciudad sostenible, que va a brindar el desarrollo de las personas, que va a mejorar la calidad de vida, y es importante entender esas lógicas detrás de por qué se habla de ese modo, de ese proyecto. ¿Qué significa entonces esos mismos conceptos para la población que está siendo reubicada? Si efectivamente cumple con eso o es porque hay ahí una discrepancia, unas lógicas o de maneras diferentes de entender esos mismos conceptos. Y bueno, desde la academia, literatura, cómo se construye eso, ¿no? Entonces, poder armar una relación entre estos tres como dimensiones y componentes. Creo que una cosa un término clave que yo extrañé y que creo que es importante también poder relacionar con el tema de desigualdad en el habitar es el concepto de vulnerabilidad. Porque es bajo ese concepto en que se enmarca cómo es que el gobierno, digamos, vulnerabiliza, ¿no? O, digamos, quita agencia a la población en la toma de decisiones porque los considera personas vulnerables y decide rescatarlos, ¿no? de esta situación de riesgo que también es construido para reubicar. Y que además vemos que a nivel como teórico o en lo mismo en la práctica ahora con la pandemia hay una muy fuerte correlación entre las personas que viven en condiciones marginalizadas, de pobreza, en situación de riesgo y la vulnerabilidad o exposición a riesgos, ¿no? Con la pandemia, ya llevándolo a Lima, por ejemplo, la gente que vive en las periferias, en situaciones de tuburización, sin falta de acceso a servicios básicos, son los que han tenido un mayor número de muertes o enfermedades per cápita, además por la misma precariedad de sus condiciones laborales que no podían permanecer en casa. Lo mismo sucedió con la población de Belén en la pandemia. Entonces creo que como representante de cuál es el rol del espacio vivido para aumentar las condiciones de vulnerabilidad y de desigualdad y cómo reproduce, ¿no? Se forma un círculo vicioso entre pobreza, vulnerabilidad, situaciones precarias de vivienda. Creo que es importante analizar eso, ¿no? Luego creo que siendo un poco
condicionada por la presentación anterior y correspondiendo también con el comentario de Ana Paola, creo que es importante hacer un análisis histórico de la relación de Belén e Iquitos. Esta simbiosis que existe, ¿no?, entre la zona marginada, pero que a la vez es el proveedor principal del principal mercado de Belén, como casi que uno no puede existir sin el otro. Creo que si destruyes Belén, destruyes Iquitos desde el inicio mismo de cómo fue creada la ciudad. Y creo que el no entendimiento de esta simbiosis, esta relación y la necesidad de una diversidad en todas sus condiciones espaciales, sociales, etcétera, y retirar a Belén y ponerlo en Nuevo Belén en una situación homogénea, donde todos estamos más o menos en la misma situación, hace que precisamente tanto el habitar como las actividades económicas, las bodegas, el propio mercado no puedan funcionar porque no tienen esta conexión con los otros habitantes de la ciudad, ¿no? Y creo que nuevamente con esta idea de discursos, esta mitigación y adaptación de riesgo que muchas veces es aproximado como la solución con un enfoque tecnocrático o material. Ah, ok, tu casa está en riesgo, te construyo una casa al otro lado porque es lo que está en riesgo es la casa o el material y no las personas, la vida, las otras relaciones que suceden. O sea, creo que es ampliar también un poco el concepto de qué significa habitar, de las relaciones sociales que hay. Y este otro aspecto más difícil de cuantificar y por eso muchas veces invisibilizado en las políticas de gestión de riesgos de desastres, que es el lado humano simbólico, ¿no? La pérdida de la casa o la pérdida del mercado, no solamente como infraestructura, sino también como este espacio que ya genera soluciones y además esa invisibilización del espacio o de las condiciones humanos simbólicas también invisibilizan la capacidad de agencia de la misma población, ¿no? Por eso creo que el tema de vulnerabilidad es bastante importante, porque invisibiliza las posibilidades que tiene la misma población para salir adelante, para ellos mismos comprender cuál es el riesgo, porque muchas veces el riesgo, declarar una zona de alto riesgo no mitigable, es implicar que el Estado no tiene idea qué hacer para que ese lugar sea un lugar más seguro o no funcionan las lógicas de construcción y de provisión de servicios básicos en esa condición específica, pero quizás entender que el hábitat en la Amazonía previo a la llegada de la República, los colonos, era temporal, era dispersa, se movía con el territorio. Entonces que existen otras maneras de mitigar ese riesgo que van más allá de cómo funciona la política. Y creo que lo dejo para ahí, para que puedas tener un poco más de tiempo, pero es esta idea, ¿no?, de la agencia y los discursos, de cómo se invisibilizan ciertos discursos, potencialidades, capacidades y agencias de las personas en la construcción de esta comunidad vulnerable, incapaz de salir de su propia situación de riesgo. Muy bien, wow, muchas gracias, Belén. Entonces, ahí hay otra dimensión, otra beta que interpela, que genera el diálogo con el trabajo de Clara. Bueno, Clara, yo sé que hay muchas cosas que tienes en el tintero, pero esperamos algunas de tus primeras reacciones a estos muy interesantes y sugerentes comentarios que has recibido. Adelante, Clara. Sí, creo que puntualmente una cosa de lo que había mencionado. Bueno, gracias por los comentarios. En primer lugar, Diana Paola y Belén, me parece que son bastante enriquecedoras y también me ayudan a mí un poco a ir cerrando o incorporando algunas cosas que de hecho también por la propia extensión y cómo transformé un poco de esto de una investigación más grande al propio artículo, quizá terminé por quitarle un poco de la riqueza del propio caso de estudio, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión más histórica, ¿no? Y de situar y no olvidar, o sea, la importancia de el papel de estos proyectos en esta mirada más global y de lo que es en estos procesos más grandes, ¿no? Y de cómo se está consolidando capitalismo, la globalización y tal en este proceso. Y creo que eso es algo que definitivamente
tengo que hacer más explícito y agregar en este artículo, ¿no? Que de hecho por ahí fue donde empezó toda cuando recién empecé este caso de investigación, ¿no? Y definitivamente, Diana Paula, con lo de las trayectorias de migración, o sea, sí, es bastante diferente cómo las personas perciben y cómo sienten el resentimiento, es bien diferente, no es igual una persona que ha vivido toda su vida en Belén que una persona que es solo un lugar más, ¿no? Es solo una estrategia más irse. No me duele tanto y tal, me siento bien, igual tengo que moverme a trabajar a este sitio, este sitio, este sitio, pero es porque fue un movimiento más, ¿no? Entonces, eso sí es algo que sí es importante y que de hecho sí está ahí y lo tengo, ¿no? Porque por el enfoque propio que tuve en la metodología, ¿no? Que fue como esta mirada de más de la trayectoria de vida, ¿no? De las personas. Entonces, sí es algo que es bastante importante a incluir, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que quería mencionar principalmente. Creo que realmente me quedo con algunas ideas y cosas a fortalecer para mi artículo, ¿no? Principalmente eso, hacer visible y cómo, no sé, llevarlo a una discusión un poco más grande, ¿no? Así que nada, muchas gracias por los comentarios y bueno, igual les voy a estar pidiendo sus aportes ya para cuando publique el artículo. Ujú. Muchísimas gracias, Clara. Efectivamente, tienes ahí una agenda, el objetivo, ¿no? Para concretar un manuscrito, ¿no? Que claro, todos queremos que ese manuscrito se vuelva artículo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos terminando, ¿no? Nuestra sexta jornada de este seminario, ¿no? En el cual en total hemos tenido 12 presentaciones, ¿no? De jóvenes investigadores de nuestro grupo de trabajo en la Universidad Católica y donde esperamos que buena parte, ojalá todos, puedan concretarse en justamente manuscritos que convoquen, que sean resultados de proyectos de investigación que se presenten a diferentes revistas académicas. Ese es el gran objetivo y por eso agradecemos mucho a todos los que han participado como comentaristas porque justamente ayudan a darle forma a por dónde están los temas que tienen que ser mejor trabajados, ¿no? Quiero como estamos en el cierre de estas 6 jornadas, quiero agradecer explícitamente al profesor Manuel Damer, ¿no? Que fue el gran ideólogo de estas jornadas que hemos tenido a lo largo de 6 semanas, ¿no? Y que ha tenido un rol decisivo en la organización, ¿no? Y de este evento, ¿no? Él lamentablemente justo no podía estar hoy día porque en estos momentos está en pleno vuelo, ¿no? Entre México y Perú, ¿ya? También otra cosa que ha caracterizado a estas 6 mesas es que hemos podido tener miradas críticas no solamente de investigadores, profesionales peruanos, sino también de otras partes. En algunos momentos hemos tenido la colaboración de investigadores colombianos, ¿no? Y una rica delegación de investigadores de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por esta última colaboración, quiero hacer explícito, tal vez personificar el agradecimiento al profesor Yuri Basicchetto, ¿no? Que está aquí presente felizmente hoy día, ¿no? Que nos ha acompañado en estas coordinaciones y ha podido facilitar la venida, ¿no? Como comentaristas de varios de los investigadores del núcleo de antropología urbana, ¿no?
y hemos tenido un bonito cierre. Yo dije, tuvimos colaboradores colombianos, después colaboradores brasileños, es un bonito cierre tener entonces una colombiana radicada en Brasil como cierre de este tipo de conjunción de trabajo colaborativo que hemos tenido, ¿no? También, por último, agradecer que todo esto ha sido posible al apoyo. Ahí está Yuri, muchas gracias Yuri, ¿no? El apoyo del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, que es la gran casa matriz en la cual está nuestro grupo de investigación, ¿no? Que tuvimos el apoyo decisivo de su director, el arquitecto Luis Rodríguez, y también agradecer, por último, en particular, el decisivo apoyo que hemos tenido de la señora Flor Guerrero en toda la logística, y también de Edgar, ¿no? Que ha estado constantemente aquí ayudándonos a que funcionen estos eventos durante 6 semanas. Muchísimas gracias, Edgar, por la paciencia y por habernos acompañado en todo este tiempo. Muy bien. Bueno, ahora sí, entonces, con todas y con todos, muchísimas gracias, ¿no? Y buenas noches. Esperemos pronto tener noticias con los resultados de los trabajos de los investigadores que han expuesto en estas jornadas. Hasta luego.